Mi nombre es José de la Puente Brunque. Actualmente soy decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace algunos años he dictado una serie de seminarios en la maestría en Historia y actualmente asesoro tesis en el mismo programa de maestría. Yo quisiera contarles algo con referencia a mis intereses intelectuales que tienen que ver un poco con esas dos carreras que estudié. En ese sentido, me interesa mucho la historia institucional, la historia jurídica, la historia del derecho, y esto nació por la tesis doctoral que hice, una tesis referida a la institución de la encomienda de indios en el Perú virreinal. En realidad, hasta hace algunas décadas ha habido una suerte de divorcio entre lo que podríamos llamar la historia del derecho y la historia de las instituciones por un lado, y por otro lado la historia propiamente dicha, ¿no? Es decir, por ejemplo, la historia social, la historia económica, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, podríamos decir que en los últimos 30 años, quizás un poquito más, se ha producido un muy interesante acercamiento entre ambas vertientes. ¿A qué me refiero? La historia del derecho tradicionalmente estuvo, digamos, a cargo o estuvo estudiada por investigadores con formación jurídica. Las cátedras de historia del derecho obviamente formaban parte o forman parte de las facultades de derecho y, digamos, no eran muchos los historiadores que tenían una formación jurídica, con lo cual había una especie de separación entre la historia legal, podríamos decir, la historia jurídica, la historia del derecho, la historia de las instituciones, y por otro lado la historia que podríamos llamar real, ¿no? La historia, en fin, o lo que luego podríamos llamar también pues la historia de la vida cotidiana, la historia social, como dije antes, la historia económica, etc. En los últimos tiempos se ha producido, como ya dije, un acercamiento, y ahora se suele hablar, o se habla con frecuencia, de la historia social de las instituciones o de la historia social del derecho, porque evidentemente muchas veces de manera superficial se puede decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar pues en determinada época las leyes si las leyes no se cumplían? Eso, por ejemplo, es muy frecuente o ha sido muy frecuente escucharlo en el caso de la historia del Perú virreinal, ¿no? Inclusive hay autores, o a veces ocurre, ¿no?, que la gente se ríe, ¿no?, de este famoso aforismo, este principio o aforismo del derecho indiano que decía la ley se obedece pero no se cumple, ¿no?, lo cual a mucha gente le arranca una carcajada. ¿Para qué voy a estudiar la ley si la ley se obedece pero no se cumple, ¿no? Pero claro, el estudiar la ley, el estudiar el derecho es muy importante porque la ley, el derecho, las instituciones reflejan toda una forma de ver el mundo que justifica una determinada forma de ver la sociedad. En ese sentido me ha interesado mucho estudiar las características de la cultura jurídica en el virreinato del Perú. Este es un tema que me parece bien importante y para el cual, o para cuyo estudio, tenemos que acercarnos, diríamos, haciendo un esfuerzo de lo que Edward Carr llamaría comprensión imaginativa. En este momento, además, quisiera hacer una pequeña nota a pie de página para rendir homenaje al profesor John Eliot, muy recientemente fallecido, quien en un libro sobre su experiencia como historiador enfatiza, ¿no?, que lo fundamental en el historiador es la comprensión, comprender. Entonces, para acercarnos a la cultura jurídica de hace 300 o 400 años, primero tenemos que comprender el contexto de estas personas, de estos hombres, de estas mujeres que escribían estas cosas, que decían tales otras, etc. Y para eso debemos, creo yo, quitarnos lo que podríamos llamar los prejuicios o las anteojeras contemporáneas, ¿no? Es decir, nuestras anteojeras, entre comillas, igualitarias, liberales, democráticas, etcétera, para acercarnos a entender un mundo que, si no buscamos esa comprensión, nos podría parecer pues un mundo de gente loca, ¿no?, o de gente enajenada, ¿no? Un mundo donde, por ejemplo, la desigualdad era lo habitual. Claro, nosotros vivimos hoy en un mundo regido por el principio de la igualdad y eso nos parece natural.
¿no? Pero, claro, nos parece natural a nosotros hoy, pero eso no fue algo permanente. Nosotros vivimos hoy en una sociedad individualista. Los derechos son derechos básicamente de los individuos. En el Perú de hace 300 o 400 años, la sociedad era fundamentalmente corporativa. No digo que no hubiera derechos de individuos, pero los derechos fundamentales eran de las corporaciones. Es decir, los gremios, las cofradías, las órdenes religiosas, las distintas agrupaciones de personas, ¿no?, que desarrollaban su labor o desarrollaban su vida en torno a esas corporaciones, ¿no? Entonces, digamos, el individuo solía estar subsumido en corporaciones. Por eso se habla de una sociedad corporativa muy distinta a la sociedad individualista de nuestros días. Por otro lado, es también una sociedad jerárquica. Vuelvo al tema de la desigualdad, una sociedad jerárquica, ¿no?, donde hay niveles diferentes. Incluso lo que he mencionado antes de la sociedad corporativa tiene que ver con la visión de la sociedad como un cuerpo. Se hablaba del cuerpo social. La cabeza del cuerpo social era el rey, cuya autoridad venía de Dios, y cada corporación o cada miembro de ese cuerpo tenía una función, ¿no? Estamos hablando de una sociedad también de carácter estamental, donde cada estamento, cada grupo tiene una función. Y si un grupo o una persona que tiene determinada función pretende hacer otra, entonces el cuerpo falla, el cuerpo se corrompe, ¿no? Cada uno debe estar, podríamos decir, en su sitio. Es una época también donde se da una gran confusión o una gran interacción entre lo que podríamos llamar el ámbito público y el ámbito privado. Hoy tenemos nosotros muy claro qué es lo público, qué es lo privado. En esos tiempos había no había una clara distinción entre lo público y lo privado, como tampoco lo había entre lo político y lo religioso, o entre lo terrenal y lo sobrenatural. Por eso es que habitualmente el pecado era delito y el delito era pecado. E ir contra los principios religiosos era ir contra los principios del propio Estado, contra los principios políticos. Era también una sociedad de privilegios. ¿Qué quiere decir esto? Privilegio significa ley privada, ley propia, ley particular. Como era una sociedad desigual, cada grupo tenía su ley propia, cada grupo tenía sus normas específicas frente al principio contemporáneo que todos nosotros entendemos perfectamente de las leyes generales. Hoy en día en nuestro marco jurídico lo que prima es la generalidad de la ley. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y por otro lado, el orden jurídico hoy lo entendemos como obviamente creado por la autoridad, por las personas, etcétera, ¿no? Antiguamente el orden jurídico se entendía como derivado de un universo de creación divina, ¿no? Entonces, para entender todo este contexto que nos puede parecer tan extraño y no concluir que las personas que escribían en ese contexto o los que vivían en ese contexto eran personas, pues, en fin, que habían perdido la cordura o que eran unos loquitos, por hablar coloquialmente, tenemos entonces que despojarnos nosotros de nuestros paradigmas individualistas, de nuestros paradigmas igualitarios, de nuestros paradigmas liberales para comprender, no para juzgar, ni evidentemente tampoco para justificar, pero sí para comprender. Y aquí vuelvo a la referencia que hice del profesor John Eliot, ¿no? El historiador debe comprender. Igual con respecto, por ejemplo, al poder político. Hoy entendemos el poder político, digamos, como un poder ejecutivo. El jefe del Estado ejecuta las políticas, ¿no? Tenemos clara la idea de la división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero se trata de una división de poderes que no tiene más de 200 o poco más de años de vigencia en el mundo occidental. En el tiempo
al que me estoy refiriendo, el poder del gobernante, el poder del monarca, no era el poder de ejecutar determinadas acciones. El poder fundamental del monarca era lo que los tratadistas de la época llamaban con un término latino muy importante, la jurisdicción, la jurisdicción. ¿Qué significa jurisdicción? Decir el derecho. Juris, derecho, dicción, ¿no? Decir el derecho. Y el monarca debía ser fundamentalmente una persona que debía mantener el equilibrio social dando a cada uno lo suyo, es decir, ejerciendo la justicia distributiva. El rey era fundamentalmente juez. Es más, hay una cita muy bonita del siglo XVI donde se dice que la administración de justicia es aquella por donde los reyes reinan. Si el rey no es justo con sus súbditos, entonces se legitima la posibilidad de derrocar a ese rey, que es, por ejemplo, lo que invocó Gonzalo Pizarro en su rebelión contra el rey Carlos I de Castilla, cuando se abolen las encomiendas y él considera que con la abolición de las encomiendas se estaba cometiendo una grave injusticia porque se estaba despojando a los conquistadores del justo premio por los esfuerzos que habían realizado, ¿no? Entonces el rey es ante todo el supremo juez. O dicho de otra manera, en síntesis podríamos decir que gobernar era juzgar. Ante todo, ¿no? Ante todo, gobernar era juzgar. Y repito, el rey no creaba el derecho, el rey decía el derecho, porque el derecho era un orden superior creado por Dios. Por eso, repito la palabra latina, jurisdictio, decir el derecho. Obviamente el rey no podía ser el juez de todo, evidentemente, a medida que digamos, los estados se van haciendo cada vez más complejos, aparece toda una administración, ¿no? Un cuerpo administrativo, y aparecen una serie de magistrados que ejercen la justicia en nombre del rey. Y estos magistrados en el tiempo del Perú virreinal tenían un gran poder. Los jueces en el Perú virreinal tenían mucho más poder que en nuestros días. ¿Por qué? Porque había una mayor posibilidad de ejercer el arbitrio personal y porque la ley escrita en el Perú virreinal no era la principal fuente del derecho. Esto es algo también que nos puede ser difícil a nosotros entenderlo, porque nosotros tenemos esta visión legalista, ¿no? Propia de los principios, pues, ilustrados y liberales e individualistas, en el sentido de que la ley es la ley, ¿no? Es decir, si yo incumplo una ley, yo estoy incumpliendo el orden jurídico. En el tiempo virreinal había leyes, por supuesto, había leyes escritas, pero había otras fuentes del derecho tan importantes o incluso más importantes que la ley, como la doctrina, como la jurisprudencia, como la costumbre, y el juez tenía que ser ante todo un hombre justo, un hombre bueno que debía juzgar en función de las peculiaridades de cada caso concreto, porque estamos en un contexto, repito, donde no prima la idea de la ley general, sino que estamos en un contexto de leyes particulares, de leyes privadas. Hay un autor que señala que los jueces en la América virreinal debían tener, y con esto ya voy concluyendo esta explicación, debían tener 5 requisitos. Ese es un pequeño resumen muy genérico, ¿no? Pero fíjense qué interesante los 5 requisitos que debía tener un juez: ciencia, conocimiento del orden jurídico, de la doctrina, de la jurisprudencia, de las leyes, por supuesto; experiencia, ¿no?, en el oficio. Pero luego vienen 3 características que no tienen nada que ver con el mundo jurídico, que son entendimiento agudo, o sea, que sea una persona perspicaz, que sea una persona inteligente; rectitud de conciencia, es decir, que sea una persona buena, que sea una persona bien intencionada; y prudencia, ¿no? Entonces, en el juez se valora muchísimo sus características personales, ¿no? Tanto es así que se solía hablar del iudex perfectus, ¿no? El juez debe ser prácticamente un hombre perfecto, un personaje que, digamos, un hombre bueno que busque lo justo en cada caso
que tenga que juzgar. Esto es algo bien interesante porque efectivamente pues no tiene mucho que ver con nuestra idea actual del juez, que debe ser una persona sobre todo formada en derecho y que cumpla la ley. Aunque también, obviamente, hoy día existen otras fuentes del derecho, pero la ley es la fuente del derecho que prima. Ahora, ustedes me dirán, ¿estudiar esto para qué sirve? Bueno, yo creo que sirve para muchas cosas. Entre otras cosas, para reflexionar también, por ejemplo, sobre la justicia en el Perú de hoy, ¿no? Y sobre cómo nuestros jueces son personas que deberían tener, además de una formación en derecho importante, evidentemente, una formación ética, una formación en valores. La idea de que el juez sea un hombre bueno, yo creo que es una idea vigente hace 300 años y que debería seguir vigente también hoy día. Con estas consideraciones quería simplemente compartir con ustedes algunas ideas de los temas que me interesan vinculados con esta relación, ¿no?, entre el mundo institucional, el mundo jurídico y el mundo, digamos, real, de la sociedad, de la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Esta era un poco mi idea. Por último, quiero invitarlos a inscribirse en el programa de maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y a seguir también los actos, los eventos que organiza la maestría a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y también a través de la página web del programa de maestría en Historia. Gracias.